Bien, receta. Tenemos al doctor Roberto Fernández de Castro. El doctor Fernández de Castro es cardiólogo. Yo creo que la cardiología es una especialidad interesantísima, que todos los días avanza más y que nosotros quisiéramos conversar con él, que ya tiene tantos años en el ejercicio de la medicina, nos ayuda con esto. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, don Julio. Doctor, la medicina puede ser preventiva y curativa. Esos son dos grupos en que se divide. También puede ser dividida en las tres grandes grupos que la seguridad social lo ha dividido. Pensiones, jubilación, el hombre ya cuando termina de trabajar tiene derecho a una pensión y dentro de esa pensión, trabajando o no, tiene derecho a atención médica. Esa atención médica son las ARS y las ARL, que son para los accidentes del trabajo. Dentro de esas atenciones, doctor, la cardiología juega un papel importante porque nosotros tenemos que a un paciente no lo atiende un médico solamente. A un paciente lo ve un médico, lo puede referir a otro médico, le hace pruebas de laboratorio, le hace imágenes, le receta medicina, le cobra honorarios, pero hay también las prótesis. Ustedes los cardiólogos tienen honorarios que cobran por una consulta y los que son intervencionistas que colocan catéteres para colocar stent, también ese stent cuesta dinero. Doctor, en el mercado de la industria farmacéutica, las prótesis son el primer motivo de encarecimiento de la atención médica, porque usted tiene que el odontólogo, el implantólogo es el que más cobra, el cardiólogo, el intervencionista que pone los stents y el pacemaker, tiene el cirujano plástico que pone los senos, que son prótesis, tiene el ortopédico que pone el fémur, los tornillos, las rodillas, etcétera. Hablen un poquito. Y el marcapaso, doctor. El marcapaso, el pacemaker. ¿Cuál es el porcentaje de encarecimiento de la medicina que usted le da a la prótesis? Muy buenos días, distinguido equipo de estrella de Revista 110. Realmente el costo de la medicina se ha encarecido notablemente en los últimos años debido, por un lado, a los avances tecnológicos que han hecho que tecnologías que anteriormente no existían estén ahora mismo al alcance de todos los hospitales y por consiguiente los pacientes. Tecnología costosa porque, por ejemplo, todos conocemos que equipos grandes como son la resonancia magnética nuclear, la tomografía de múltiple corte, como sería la de 64 cortes, etcétera, son tecnologías altamente costosas, que tienen un valor extraordinario porque nos han permitido pues estudiar mucho mejor y poder dar con mayor certeza claves diagnósticas y terapéuticas que nos han permitido también avanzar mucho. Los dispositivos médicos, sin lugar a duda, también han sido una gran ventaja y un gran progreso para la medicina, porque a través de esos dispositivos médicos hemos logrado intervenir a los pacientes, yo como cardiólogo intervencionista, sin necesidad ahora de que sean operados, que previamente en otras ocasiones eran pacientes que eran sometidos a cirugía. Estos dispositivos permiten resolver muchas situaciones sin que se llegue al extremo de la cirugía, que implica también una cantidad de recursos que muchas veces excede lo que son los mismos dispositivos o prótesis, como usted le llama. Pero también tienen un costo importante y para la medicina el costo de las enfermedades catastróficas que representan estos dispositivos no hay duda de que hace que la medicina se vaya encareciendo más.
El porcentaje de que de cuánto representa esto en términos reales, todavía no creo que nadie lo tenga a mano, pero probablemente las ARS sean las personas que tengan más información de detalle. Bien. Doctor, hay otro tema parecido a eso, y es la gran diferencia en los últimos años, que producto de que los gobiernos han querido hacer obras en salud, hospitales carísimos, con tecnología de primera, en interés de hacer obras caras para ganar dinero y para cobrar comisiones, han convertido la medicina pública por encima de la medicina privada. ¿Usted ha percibido lo difícil que le es a un médico mantener un centro privado al día tecnológicamente por los costos de los equipos y competir, por ejemplo, en cardiología con un hospital de la salud que el gobierno lo pone todo, o Sedimá que el gobierno pone una parte, o lo que está en el Morgan? ¿Usted ha notado que el gobierno hoy compite con la medicina privada porque no le cuesta nada al Estado hacer obra para cobrar comisiones? No hay duda que para la medicina privada es muy difícil en reglas no muy claras, muy bien establecidas por la sociedad, porque una empresa pequeña que se dedica a hacer un hospital privado pequeño o mediano, no hay ninguna posibilidad de que nadie aquí haga un hospital grande, excepto que los grandes consorcios capitalistas del país lo hagan. Aquí tenemos experimentos como el Hospital de Santiago, el LON de Santiago, que es una iniciativa privada donde los ricos de Santiago se agruparon y pudieron hacer esa gran inversión. Una gran inversión que también el gobierno participó con un capital inicial en el gobierno de Leonel Fernández, que dio un inicial de 10 millones de dólares, que es comprometerse a llevarlo hasta 25, esa parte para ese consejo. En fin, si los grandes capitales requieren a veces inversiones del mismo Estado, imagínense usted lo que representaría para grupos de personas, vamos a ciudadanos comunes, tratar de involucrarse en una tarea tan titánica. Eso es prácticamente imposible, porque el costo es tan elevado y la posibilidad de un retorno en las actuales circunstancias prácticamente no se puede competir con esas instituciones ya establecidas, que son grandes, que además reciben subvenciones importantes de parte del Estado, del gobierno, y que tienen obviamente otra característica, otros perfiles. En ese aspecto es imposible. Yo no sé si usted, que tiene muchos años de ejercicio profesional, ¿ha sentido en algún momento el cansancio del ejercicio rutinario de una práctica especializada? El psiquiatra que tiene que ver todos los días 2 o 3 esquizofrénicos con el mismo cuadro, el cardiólogo que le llegan hipertenso, también ocurre en el desempeño de funciones públicas. ¿Usted no le da la impresión de que a veces los funcionarios también sufren de sangre cansada? De que tú, por ejemplo, quieres ver a Tati para explicarle el problema, pero nadie puede hablar. Tati luce como que está cansada. ¿A usted no le luce lo mismo? No hay duda que cada día da más trabajo en este país conseguir incluso conversar con las autoridades y intercambiar opiniones, sugerir cosas y intercambiar ideas, proponer cosas que puedan, tú sabes, aportarle a la misma sociedad algunas ideas de soluciones sobre problemas en particular. Especialmente en un país donde realmente el perfil del ejercicio médico está enfocado lamentablemente a la medicina curativa, donde no existe en absoluto ningún programa de prevención y mucho menos un programa de educación ciudadana, donde los gobiernos, no este, sino todos los gobiernos, por historia, ninguno se ha comprometido a ejercer una labor
como la que le corresponde al Estado, al gobierno, que es la labor educativa y preventiva de enfermedades. Aquí se gastan una cantidad extraordinaria de recursos en curar a personas. Doctor, y no es el médico el que tiene la culpa de que a veces el funcionario o el que tiene influencia, porque mire, a veces, por ejemplo, usted va al urólogo, el urólogo se pone unos guantes y le hace un tacto, y en el momento más difícil y más doloroso te preguntan, Julito, ¿tú crees como que Danilo se va a reelegir? Entonces, ese no es el momento para hablar de reelección, es un momento muy serio. O el pediatra que le atiende a los niños al presidente, o el cardiólogo que le pone el estetoscopio a un funcionario, o el dermatólogo que le quita la dermatitis al presidente. ¿Usted no cree como que el profesional debe de modificar la conducta de no tratar asuntos personales cuando está atendiendo al paciente? Bueno, va a ser muy difícil, pero porque cuando usted va, dicen, yo quiero que tú me nombres director de un hospital. Entonces, ahí dañan cuando usted va del peluquero a su barbero, usted se va a enterar de muchísimas cosas, sí. Usted se actualiza. Igual cuando las señoras van a los salones de belleza, usted se entera de muchas cosas. Sobre todo en esos dos sitios, doctor. ¿Verdad que sí? Oye, doctor, yo tengo una pregunta. Bueno, tengo dos preguntas en primer lugar. Hay mucha incidencia aquí me ha cogido ahora de ayer para acá que conocí a una persona que sufre de síndrome del vaso vagal. ¿Eso es algo que afecta a muchas personas? ¿Es algo que se adquiere o es un asunto congénito o prevenible? El síndrome de vaso vagal es una condición que sucede en muchas personas como consecuencia de un desbalance entre el sistema simpático y parasimpático, que son los dos ejes que moderan, vamos a decir, la actividad reactiva del organismo. Uno lo estimula y el otro lo disminuye. De manera que debe haber siempre un equilibrio. ¿Y cómo corre? Perdóname, antes que tú sigas. ¿Cómo corre esa orden, esa orquesta? ¿Cómo la dirige? ¿Es un nervio anatómico que existe, el vaso, o es algo que es sistémico? No, es realmente el organismo está compuesto de dos sistemas nerviosos. Un sistema nervioso simpático, que es el que regula todas las actividades vinculadas con el estrés, con la actividad física o con muchas cosas donde usted tiene que reaccionar y pensar rápido. Y el otro es el vago, que es el nervio parasimpático, que lo media en las terminaciones nerviosas parasimpáticas que tienen el efecto contrario. Cuando predomina el nervio vago, trata de producirse un balance. Cuando el nervio parasimpático, es decir, el vago, predomina, la persona puede tener mareo porque le baja mucho la presión, puede tener síntomas digestivos, o incluso le bajarle mucho el pulso, ponerse muy lento. Pero volviendo al tema inicial, que insisto mucho que no quizás, a nosotros nos gustaría ver cuando en nuestro país, una aspiración de un ciudadano común, nuestros ciudadanos tendrán una cobertura sanitaria universal, así que nuestra población tenga su capacidad o su derecho a la salud. Recuerden que en nuestro país todavía tenemos más de 5 millones de ciudadanos dominicanos que no tienen cobertura de salud, o sea que no están protegidas por el sistema de seguridad social, ya sea por el público que la ARS SENASA subsidiado o el sistema privado, que entre los dos van a complementar probablemente el 50% de la población. Lo digo porque el problema más grande que tenemos ahora en nuestro país es el problema que representan las enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Cuáles son estas enfermedades? Son las enfermedades que matan al dominicano. Entiéndase, las enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares, la hipertensión, la diabetes, los accidentes cerebrovasculares. Que no son transmisibles. No son transmisibles. Esas enfermedades representan la causa de muerte
más importante en el país, mucho más que el cáncer, que el SIDA, que todas las otras enfermedades juntas. ¿Y cuáles son? Las enfermedades crónicas no transmisibles, las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión, la diabetes y las enfermedades cerebrales, cerebrovasculares. Si nosotros sabemos que nuestra población adulta, el 35% de nuestros ciudadanos son hipertensos, que más de un 10% de la población adulta es diabética, que la incidencia de morbilidad, de mortalidad y de secuelas de incapacidad como consecuencia de un accidente es altísima, todavía nos preguntamos por qué razón en nuestro país no existen programas de educación ni de prevención de estas enfermedades. No hay ninguna idea clara de cómo se inviertan dineros lo suficiente como para cambiar que esa carga de riesgo que tiene nuestra población, vamos a decir, más vulnerable, que es la población de menos recursos económicos, reciban del Estado y de la sociedad civil la ayuda de una educación y de una prevención. Probablemente cueste muchísimo menos que el Estado le suministre, por ejemplo, las medicaciones a un hipertenso, que usted trate después, cuando lo tenga un infarto, que tengan que hacer una angioplastía, ponerle un stent, o que tenga que operarlo del corazón, o peor aún, que tenga que rehabilitarlo como consecuencia de un derrame cerebral, por no haber tomado un medicamento que cuesta centavos. Doctor, y esas enfermedades... Porque no hay preocupación de parte del Estado el páncreas de resolver este tipo de problemas. El hígado con la grasa, el cerebro, con que no son enfermedades ni infecciosas ni son cáncer. ¿Qué porcentaje tiene la culpa el paciente de no tomar su enfermedad en serio, o el Estado de no suplirle la información suficiente y el medicamento? Aquí hay dos cosas, dos puntos claves, importantes que entiendo yo. Primero, el Estado tiene una responsabilidad, una obligación de cumplir, y es que a sus ciudadanos debe proveer el derecho a la salud. Pero el derecho a la salud no solamente implica tratar la enfermedad per se, sino de evitarla. Si el Estado no entiende eso, y las autoridades sanitarias no entienden eso, si las autoridades no entienden que para hacer eso hay que educar a la gente, que hay que tener iniciativa de prevención de enfermedades, que es preferible usted darle los medicamentos a una persona, educarla, enseñarla a comer bien, más saludable, tratar de que deje de fumar, incentivarla a hacer ejercicio, actividades recreativas, de llevar un tratamiento adecuado con forma, que tener que recibir esa persona luego con un accidente cerebrovascular o con un infarto o con una insuficiencia renal o con una enfermedad ya terminal. El Estado gasta N veces mucho más tratando esas enfermedades ya finales, y representan una carga tan grande al Estado, al fisco, que es preferible de alguna vez que se inicien estos programas de educación. Ahora bien, la sociedad civil tiene que participar, las universidades por igual, todos los sectores de la sociedad deben de involucrarse, porque esta es una situación que implica no solamente el Ministerio de Salud Pública, también el Ministerio de Educación, porque debemos educar a los niños. Ellos deben de participar también. El medio ambiente tiene que participar. Todas las instituciones del Estado, o sea, el gobierno como Estado, debe involucrarse. Y en cardiología, ¿cuál es el principal centro público de enfermedades cardiovasculares? Los principales centros son, el Estado no tiene como tal, solamente tiene un centro... ¿No tiene un CEDIMAT? No, perdón, el Estado tiene dentro de su red pública una sola institución que da servicio cardiovascular, que es SECANOT. Las otras, recuérdense que son instituciones, son mixtas. ONG, son sí, donde el Estado tiene una participación porque
subvenciona, aporta dinero, pero no forman parte de la red sanitaria. Bien, vamos a darle las gracias al doctor Roberto Fernández de Castro y a pedirle que de vez en cuando nos venga a tratar esos temas, porque hoy vimos algo diferente, y es que hay enfermedades que no son infecciosas, pero que matan a la mayoría de los dominicanos. Sí. Y no hay recursos para eso. Doctor, porque gracias. No hay presupuesto. Sí, y que el ministerio debe oír algunas opiniones, ¿verdad? Pero está muy ocupada. Doña Tati está muy ocupada.